¿Qué tal? Muy buenos días a todos, saludamos cordialmente, Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta nueva transmisión del Café de la Gracia recargado, este programa de conversación sobre las verdades del Evangelio cristiano, sobre las profundidades del Evangelio de Jesucristo y, por cierto, también sobre la contingencia, sobre la realidad, sobre el día a día, sobre las situaciones diarias que afectan a los cristianos y a los que no lo son también. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo. Agradecemos, por cierto, a todos los medios asociados que nos permiten sacar adelante esta transmisión. Este es un contenido patrocinado por Fundación Metanoia. Gracias a Fundación Metanoia que nos permite sacar adelante esta señal. Este contenido también es producido por Metanoia TV, el canal de televisión de Fundación Metanoia, www.mtna.tv. Ahí usted lo ve en pantalla. Agradecemos también a todos los medios de comunicación, La Voz de Pucón, desde Pucón a toda la zona lacustre, más de 5 años, más de 50.000 personas de alcance ya, gracias a La Voz de Pucón, gracias también a ATV Valdivia, de Valdivia a toda la región de Los Ríos, casi ya 30 años está cumpliendo ese conocido y relevante medio de comunicación. Tenemos que decirlo, las opiniones vertidas por nosotros no representan necesariamente las líneas editoriales de cada uno de estos medios. Este es un contenido patrocinado y pagado externo a cada uno de estos medios de comunicación. Les agradecemos la confianza de permitirnos poder salir con este contenido a sus audiencias, pero las opiniones son nuestras visiones y no representan, insisto, necesariamente las líneas editoriales de cada uno de esos medios. El capítulo de hoy es un capítulo hermoso, intenso. Vamos a hablar respecto a la misericordia de Dios, pero para hacerlo necesito sumar al más misericordioso de todos, don César Enríquez. ¿Cómo está usted? Un gusto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos disfrutando de la misericordia de Dios, hay que decirlo. Al que más misericordia recibe, don César Enríquez. Sí, Dios es muy misericordioso, sí. Qué bueno poder estar hoy día juntos y qué lindo el tema que vamos a conversar. Qué bonito. Sí, un tema muy bonito. Saludamos hoy a la gente que se está sumando. Saludos desde Colombia, Vanessa, Dios te bendiga, mira qué lindo, también te queremos mucho, Vanessa, gracias por acompañarnos, gracias. Fiel seguidora desde Colombia. Buen día, Sergio, desde La Unión. Sergio, buenos días. Saludos, Sergio. Daniel Labraña, buenos días, hermanos, desde Villa Alemana, Valparaíso. No sé. Saludos, Daniel, estamos leyendo los comentarios de cada uno de ustedes, pueden sumarse. Oye, pero también para hablar de misericordia no puede no estar Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bom dia, bom dia. Buen día. ¿Verdad? Lo hemos visto bilingüe. Sí, también. ¿no? Oye, sí, invitamos a la gente que se sume. Internacional, impresionante. Sí, todos los invitamos a la gente que se sume también a esta cuenta, Curtas do Evangelio, no sé cómo se pronunciará eso. Sí, más o menos así. Más o menos así, pero ahí estoy yo tapado, pero está ahí, esto que está delante mío ahí, esa cuenta en redes sociales, significa algo así como refugio del Evangelio en español, ¿no? No,
como ¿No? clips cortos del Evangelio, cortos, Cortos del Evangelio. Ah, ok. la traducción literal. Ya, de acuerdo. Ok, eso es. Los invitamos también a un contenido. Jorge está vinculado a ese proyecto. Así Sí, que les invitamos a que también se sumen, le pongan like, seguir y puedan estar recibiendo contenidos. También lo hagan a nuestras plataformas. Sí, En por favor. Twitter somos Metanoia TV. En Instagram somos MTNA TV. En Facebook somos Metanoia TV. Entren a la página web, pongan su correo electrónico, suscríbanse para recibir nuestros contenidos en el sitio web www.mtna.tv. Todo el contenido que producimos termina en nuestro canal de YouTube, el cual usted puede acceder muy fácilmente en youtube.mtna.tv, así que le invitamos a que entre a esa dirección. Automáticamente usted va a llegar al canal de YouTube y ahí le ponga seguir para que reciba y active la campanita, así recibe una alerta cada vez que subimos contenido. Este contenido, todos los otros capítulos anteriores y todo el contenido que Fundación Metanoia produce, hay cientos de contenidos ya hoy día en nuestro canal, están disponibles en esta plataforma, así que les invitamos a que nos sigan para poder estar recibiendo el contenido. Bueno, muchachos, el tema de hoy es la misericordia de Dios. ¿Qué tema más lindo? Es lindo hablar de Dios y de sus atributos, de sus características, pero también es triste y quizás frustrante, para mí al menos, frustrante ver el nivel de confusión que muchas veces hay respecto a estos conceptos. Porque en general, cuando hablamos de misericordia, de amor, del cuidado, del favor de Dios, de la fidelidad de Dios, como el capítulo anterior, en fin, todos estos temas están súper arraigados en la gente. En la gente en general está muy, cree al menos estar muy comprometido con estos temas, que cree saber, y es como lo único que se sabe de Dios, conforme a lo que la gente cree es cada uno de esos conceptos. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, la gente, no, pero si a mí Dios me ama, uy, me ama, me pasan puras cosas buenas, así que eso demuestra que Dios me ama y por lo tanto, si Dios me ama, es imposible que Dios me condene. No puede ser, no me va a echar al infierno porque Él me ama. Por ejemplo, esa distorsión está muy presente en la gran mayoría de las personas en nuestra cultura y es una mentira, eso es un engaño. Yo creo que cuando hablamos de fidelidad pasa exactamente lo mismo. La gente cree que Dios es fiel en todos los aspectos y que por lo tanto tampoco puede Dios tener un área, una cara incómoda o mala para las personas. Y yo creo que cuando hablamos de misericordia pasa algo parecido, que existe un concepto que no es necesariamente el concepto que la Biblia nos enseña. ¿Cómo lo ven ustedes? Efectivamente, nada. Creo que si hay un atributo que la gente ha escuchado durante siglos, tiene que ver con la misericordia y con el amor de Dios. Y me parece, y estoy de acuerdo contigo, Esteban, que también hay una deformación respecto de eso, respecto de cómo las personas ven la misericordia de Dios, así que como una, como una condescendencia, como que se permite absolutamente todo, como que no hay límite. Y me parece que eso es total y absolutamente equivocado, porque sí, Dios es total y absolutamente misericordioso y su misericordia es preciosa y es abrumadora cuando tú la vives y la percibes, pero Dios también es justo y no va a tener por inocente al culpable. Entonces, y es santo, y frente a esos otros atributos, la gente no los considera, piensa que misericordia, 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 y exactamente confunden el hecho de que la misericordia, así como que lo permite todo, todo se puede hacer, no importa qué tan malo sea, total, al final todos van a ir al cielo, todos nos vamos a encontrar en el cielo, la gente muere y todo el mundo se va al cielo, nadie, O sea, nadie el está condenado. concepto de QEPD, que está súper arraigado, nosotros tenemos un video en Metanoia TV, lo invitamos a la gente que entre a youtube.mtna.tv y busque ahí QEPD, la gran mentira, y efectivamente ese concepto explica un poco esta distorsión en la gente. Todo el mundo descansa en paz y conforme a la verdad del Evangelio, eso no es una realidad. Claro, exactamente. Jorgito, ¿algo respecto a esto? Sí. Bueno, primeramente yo creo que la misericordia del Señor, si no fuera porque Él es misericordioso, hermano, el mundo ya se habría acabado.
estamos todos de acuerdo. Si no fuera porque Él es misericordioso, nosotros tres no estaríamos aquí hoy día. Si no fuera porque Él es misericordioso, nosotros tres no estaríamos aquí hablando como personas convertidas por Él. Entonces su misericordia es tremenda, hermano. Yo creo que nosotros podríamos intentar hablar, pero no podríamos llegar al límite. Estamos hablando de la eternidad, del propio Dios, y su Él es misericordioso, dice la Escritura. Entonces, nosotros debemos comprender que su misericordia, hermanos, es probablemente uno de los que está dentro de la gracia de Dios también. Es probablemente uno de los atributos divinos más que debiese producir quizás en nosotros mayor temor y gratitud para con Él. Si Él no fuera misericordioso, hermano, si Él hiciera solamente justicia, nosotros sabemos dónde estaríamos. Sí. Entonces O sea, ahora, ¿por qué nosotros o por qué los cristianos podemos decir, Jorge, con convicción lo que tú estás diciendo? Si no fuera por Él, por ejemplo, no estaríamos acá. Es porque el cristianismo bíblico exige estar consciente de lo que se merece. Exactamente. Porque esto lo dijimos en los capítulos atrás. Cuando nosotros hablamos de justicia, bíblicamente hablando, justicia es darle al hombre aquello que el hombre merece. Exacto. Misericordia es no darle al hombre aquello que merece. Y gracia es darle al hombre aquello que no merece. No sé si se entiende, parece trabalengua, pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de misericordia, estamos hablando de que el hombre merece algo, X, digamos en este caso, solo para explicar, y Dios no le da eso que el hombre merece. Claro. Ahora, para poder estar consciente de eso, necesitamos entender qué merecemos, para poder mirar nuestra realidad y decir, oh, verdaderamente no recibo lo que merezco. Y eso es lo que el Evangelio bíblico entrega. La gran mayoría de las personas camina por la calle y de verdad cree que merece todas las bondades que recibe día a día. Exacto. La gente cree que merece el sol, la gente cree que merece la comida que tiene, la familia que le ama y todas las bendiciones. Y en realidad, bíblicamente hablando, conforme a las verdades entregadas por el propio Dios de los cielos, estas no son otra cosa que la muestra de la misericordia de Dios. Por eso es tan importante predicar, cuando se predica, se anuncia, se enseña el evangelio cristiano, poner al hombre en el lugar en el que le corresponde, decirle al hombre lo que verdaderamente merece para que pueda admirar las glorias de la misericordia de Dios. Y creo que ahí hay un problema hoy día, porque se habla muy poco de lo que el hombre merece. Totalmente. Sí, exactamente. Más, el ser humano cree que, bueno, no voy a decir que todo, pero gran parte de la población que hoy día dice sufrir depresión es porque de alguna manera cree que en su vida está recibiendo menos de lo que merece. Yo merezco tener un mejor trabajo, yo merezco una mejor casa, yo merezco una mejor vida. Quizás no te lo dicen, pero te están diciendo, ¿por qué yo no tengo una vida mejor? ¿Por qué yo no tengo un mejor trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué no se dan las cosas como yo quiero? Y todo esto parte de la base de que nosotros merecemos. Y esto viene de un engaño que ha permeado toda la cultura, que dice que el ser humano vale mucho, que el ser humano vale, que él lo vale, que tú vales mucho, que date valor, ámate a ti mismo, encuentra tu mejor versión, desarrolla tu mejor versión. Porque en este momento tú ves que tú vales tanto, por lo tanto tú mereces mucho. Y cuando la gente está sumergida en este entendimiento, en esta enseñanza, en esta doctrina, en este falso evangelio que propagan los falsos profetas, la gente ¿qué hace? La gente cree y toma esta mentira como verdad. Y al tomarla como verdad, cimienta su vida sobre todo esto. Pero resulta que la verdad es otra, la verdad es lo que la Escritura enseña, Cristo es la verdad. Y la verdad es que el ser humano, este mismo hombre que le mintieron, le lavaron la cabeza diciéndole que valía mucho, que merecía mucho, la Escritura dice que está muerto en sus delitos y en sus pecados, que no merece nada.
que si algo merece es el juicio eterno de Dios, que Dios lo tome y lo lance al infierno. Esto es lo que el ser humano merece, lo que yo merezco, lo que todos los hombres merecen. Y sobre esta base, la gente, como desconoce esta verdad, como ellos creen que valen mucho, que merecen mucho, y se encuentran con la realidad, que no es otra cosa que la consecuencia que aquello que Dios dice, que el ser humano está muerto, que el mundo está bajo el maligno, dice la Escritura. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen una idea utópica en su cabeza, pero la verdad de Dios está frente a sus ojos y no la pueden ver. Y por eso la gente está tan deprimida, está tan mal, y la gente no es capaz de disfrutar, por ejemplo, de que un día salga el sol. La gente no puede conformarse con que un día llueva. ¿Me entiendes? Y la Escritura dice que Dios hace que llueva sobre justo e injusto. Esto Dios lo permite, que el sol salga para todos. Esto no es otra cosa que una muestra de su misericordia. Por lo tanto, para comprender la misericordia del Señor, es necesario que la verdad del Evangelio penetre tu vida, rompa toda tu estructura mental, y cuando tú quedes desnudo, vas a empezar a disfrutar que salga el sol. Algo muy sencillo. Sí, Ahora, totalmente. es algo sencillo, Jorge, pero convengamos que es atípico o es poco común escucharlo, por un lado, y que también a la gente no le gusta escuchar. Decirle a los seres humanos que no merecen nada, decirle al hombre, por ejemplo, que desde el día de su gestación, de su concepción, el hombre se vuelve culpable y es merecedor de la ira, de la justicia y de la condenación de Dios, es decir, nace en ese estado, inclusive mientras está en el vientre de su madre, conforme a lo que la Escritura nos enseña, el hombre merece ese estado, el juicio de Dios, quiero decir. Es una idea muy violenta para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque crecimos, nos hicieron creer durante toda nuestra vida que en realidad merecíamos todo lo bueno que recibimos y todo lo malo es injusto. Todo lo malo, no, yo no merezco eso. No corresponde que un hombre merezca las cosas malas que estamos recibiendo. Y esa idea, que parece una idea normal, inocua, no aceptable, es una idea tremendamente dañina para poder enfrentar un ser humano a la verdad del Evangelio. Porque la gente nos escucha, inclusive ahora mismo, quizás de las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar después en las retransmisiones, nos escuchan y nos dicen, no, yo no puedo creer eso. Yo no puedo aceptar eso, qué tontera es eso. ¿Por qué lo consideran de esa forma? Porque les enseñaron que en realidad merecen mucho, que pueden mucho, pero delante del estándar de la verdad del Evangelio, delante de aquel que envió a Jesucristo a morir en una cruz, esa verdad, esa que le llaman verdad, es una vil mentira que lo que hace es mantener al hombre engañado y que rechace el Evangelio. Porque la verdad de Dios es que el hombre merece el infierno, merece la condenación, merece el juicio eterno desde el día de su concepción, porque su ser, su esencia humanamente está torcida, está depravada, porque el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte y por tanto todos pecaron. Y esta es la condenación sobre los hombres. Esto hace que el hombre esté condenado. Mientras el hombre no asuma esa realidad, nunca va a poder degustar las dulzuras de la misericordia de Dios. Por eso es necesario decirlo, asumiendo el costo que esto significa, porque hay que decirlo, a la gente no le gusta escuchar esta verdad. Sí, totalmente. Y sabes qué, hay un tema que la gente, o sea, usaron una frase que las personas dicen, no, que ¿por qué me tienen que pasar cosas malas? Cosas malas. Y resulta que cuando la gente no entiende que realmente lo que nosotros vivimos aquí no tiene por más malo que a nuestra mente nos pudiera parecer, no tiene absolutamente ningún punto de comparación con la condenación a la que el hombre se va a enfrentar en el futuro si no cree en Cristo. O sea, mira, alguien dijo una frase que yo la encontré extraordinaria, que el hombre que está en tinieblas, el mayor cielo que va a vivir es lo que va a experimentar aquí durante esta vida. Y para el Hijo de Dios, el mayor infierno que va a vivir es lo que va a experimentar aquí en esta vida. Porque realmente el hombre que está en tinieblas, cuando se enfrente al juicio y vaya a enfrentarse finalmente a la condenación,
va a ser terrible, va a ser absolutamente terrible. Entonces, claro, como nosotros, insisto, por la misericordia de Dios, fuimos librados de eso y tuvimos conciencia de lo que fuimos librados, encontramos y creo que tenemos la autoridad para poder hablar y decir, la misericordia de Dios es extraordinaria, es maravillosa. Poder abrir tus ojos durante la mañana, poder dormir en paz, poder desarrollar tu trabajo, poder tener una familia, sencillamente poder respirar, vivir, mirar, es a causa de la misericordia de Dios y son elementos que la gente los puede considerar una nimiedad, una cuestión que la gente los considera casi naturales. No, si eso es normal. Todo el mundo tiene, o sea, uno tiene que tener eso, no es a causa de que Dios tiene misericordia, que te permite ver, que te permite vivir distintas cosas, inclusive que mucha gente pase situaciones que son extremas, que bajo nuestro punto de vista son malas e injustas. Nosotros no consideramos que Dios puede estar usando eso para un buen fin. Nunca tenemos esa mirada. El ser humano no tiene esa mirada. Sencillamente dice, no, que me pasó esta cuestión es mala, es injusta y no tiene por qué pasarme. Pero no está considerando, ¿por qué? Porque no tiene esta mirada que Dios tiene del ser humano, que es esta mirada eterna, larga, en donde ve el principio y el fin, y sus objetivos van más allá de lo que nosotros vemos. Y creo que la misericordia de Dios se aplica en todos los aspectos de la vida del ser humano, de todo el ser humano, de todos los hombres, ni siquiera solamente de los hijos de Dios, de todos los hombres. Si un hombre hoy día respira, vive, trabaja, es a causa de la misericordia de Dios. Si tiene familia, es a causa de la misericordia de Dios. Si tiene hijos, es a causa de la misericordia de Dios. Si puede comer, respirar, podemos nombrar 1000 cosas, es a causa de que Dios es misericordioso. Sí, mira, Jorge dijo algo al pasar delante que yo creo que nos cuesta estar conscientes. El hecho de que estamos aquí hoy por la misericordia de Dios. No sé si fue Jorge o César, ya quizás me equivoqué. Pero en el fondo la idea es esa, o sea, estamos conscientes verdaderamente que el día que Dios disponga en su corazón que ya no estemos, ya no vamos a estar. O sea, no, lo único que determina nuestra presencia diaria, nuestro despertar cada mañana, es algo que se llama misericordia. La misericordia de Dios dice, por su misericordia no hemos sido consumidos. Hay un texto al respecto. O sea, lo que el hombre merece es que seamos consumidos y no somos consumidos por misericordia. O sea, si hay algo que en los seres humanos, particularmente aquellos que no están en Cristo, deben agradecer de Dios, es su misericordia. Por la misericordia de Dios, Cristo vino a este mundo. Por la misericordia de Dios, el sol sale cada mañana. Por la misericordia de Dios, vivimos en una tierra, en un sistema natural que nos permite la vida nuestra y que es sustentado y provisto por la misericordia de Dios. Pero esto es más que palabra, y esto es lo que yo entiendo que alguien que no es cristiano, que está esclavo del pecado, que está lejos de Dios, que está en su corazón endurecido, que es enemigo de Dios, conforme a lo que la Escritura nos enseña, esto es lo que la Biblia enseña, yo entiendo que él no lo vea. Yo entiendo que rechace esto, lo entiendo. Pero me cuesta entender, y creo que tenemos mucho por qué arrepentirnos, los cristianos, me incluyo, por cierto, en ese grupo, que nosotros los cristianos, que hemos experimentado sobrenaturalmente las misericordias y el favor de Dios en su gracia, no vivamos con esta conciencia. Conversábamos fuera de cámara respecto a la frustración, a algunas cosas, y con las cuales nosotros mismos lidiamos, y frente a esta verdad, en realidad es vergonzoso, es contradictorio, ¿entiendes? Porque nuestra realidad presente es consecuencia de la misericordia de Dios. En el fondo anhelamos mucho más, porque en el fondo hay áreas de nuestro corazón que aún creen que merecen más.
Y eso yo creo que es algo por lo cual tenemos que arrepentirnos los cristianos, tenemos que avergonzarnos, tenemos que ponerlo en el lugar que es, entenderlo como una realidad, pero ponerlo en el lugar de las cosas en las cuales hay impiedad muchas veces y tenemos que arrepentirnos. Sí. Muchachos, vamos a leer algunos comentarios para poder seguir hablando de esto. Chuta, Sergio, espérate, escriban comentarios, dividan las ideas en pequeños comentarios. Ahí sí. Dice, las personas confundimos muy seguido la misericordia con la gracia, olvidando por completo la justicia de Dios. Personalmente lo veo como un orden que olvido. Dice, primero su justicia, que al arrepentirnos Dios es misericordioso, que es lo segundo, y no nos da esa justicia, pues lo aplica en Cristo. Y tercero, nos da su gracia que nunca merecemos. Sergio, desde una mirada salvífica, sí, pero la misericordia de Dios no solo afecta en la salvación, sin duda, la salvación es una de las muestras más extraordinarias de la misericordia de Dios, del amor y de su justicia, pero la misericordia de Dios es transversal al ser humano, porque Dios es Dios de todos los hombres, del que cree como del que no. El hombre en tiniebla, el que no se ha arrepentido, el que le espera el infierno y la condenación, goza de la misericordia de Dios mientras esté en la vida, mientras esté en el cuerpo. Ahora, esa misericordia, y vamos a hablar de eso en un ratito más, esa misericordia no es infinita, no es incondicional tampoco. Oye, sigamos leyendo comentarios, muchachos, si quieren agregar algo más, denle nomás. Ríos de Agua Viva Pucón dice, porque nuestra condición es maldad y necesitamos vivir reconociendo su gloria. Así es. El hombre natural, Ríos de Agua Viva, no sé cómo se llama, no creo que se llame así, debe ser un ministerio o algo así. ¿Cómo? Es la radio donde participamos. En la radio, perfecto. El hombre natural está en esta condición. La condición del hombre natural es de maldad. Y por lo tanto, todo lo que recibe es una manifestación de su misericordia. Lorena del Carmen Bermedo dice, la grandeza de Yahweh Todopoderoso es eterna, su amor no dejará de ser jamás, y su Ruach Kadosh, mira, estamos trilingües ya, Sí. guía nuestro caminar día a día. Son palabras en hebreo, esas dos, para la gente que no está familiarizado con el concepto. Daniel dice, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos, en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados, nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Así es, Daniel, pero insisto, eso es misericordia en términos salvíficos. Pero la misericordia de Dios existe sobre todo sobre el ser humano en el momento de detener su ira, por ejemplo. Del momento de aplacar su propia ira en contra del hombre, aunque la merece todos los días, su misericordia evita que Dios derrame su ira sobre el hombre pecador que la merece hoy, no mañana, hoy. El hecho que exista algo que le llamamos vida a los seres humanos, que en realidad delante de Dios es un estado de antesala al fuego eterno, en este estado que le llamamos vida, que desde el momento en que nacemos o que somos concebidos hasta el día de nuestra muerte, esto es una muestra de su misericordia, de que exista eso, de que gocemos de eso, de que experimentemos esto en nosotros, en nuestra propia experiencia diaria y cotidiana. Esto muestra la misericordia de Dios, que es transversal a todas las personas. Mira, Ríos de Agua Viva, la radio Ríos de Agua Viva dice, el arrepentimiento es una actitud constante en nuestra vida. Así es, de arrepentimiento en arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que además es el nombre de nuestra fundación, que nos transmite la idea de nueva mentalidad, nueva forma de pensar. No nuevamente, una nueva forma de pensar. Y Lorena del Carmen Bermedo dice, la liberación y sanidad por su amor incondicional. Es verdad, no sé en qué contexto se aplica lo que quiere decir, pero es verdad. Quizás El tiene amor que de Dios relación con el comentario anterior porque es la misma es la persona misma que persona, hizo, claro, la grandeza de Yahweh escribió en hebreo. Perfecto. Muchachos, ¿Puedo? oye, Sí. ¿agregar algo más? Sí, no, yo quería leer un par de versículos bíblicos con respecto a la misericordia. Léalos nomás, antes de ir a la pregunta de la semana. Ya. Por ejemplo, en Lamentaciones 3:22, tú lo mencionaste delante. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Dejémoslo ahí. ¿Por qué él dice,
por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Qué sabía el profeta? ¿Qué entendimiento él tenía? ¿Qué sabía él? Él estaba plenamente consciente que ellos merecían ser consumidos. Y este es el problema, y vuelvo a lo que mencioné antes. Lamentablemente el mundo está bañado por mensajes que son falsos, que los falsos profetas han proclamado, y ellos creen que merecen algo bueno, ellos creen que merecen ser salvos, ellos creen que merecen todo lo bueno de este mundo, y el profeta que está en la Escritura tiene la suficiente humildad para reconocer que él sabe que merece ser consumido. Pero ¿por qué no han sido consumidos? Porque las misericordias del Señor nunca decayeron y nuevas son cada mañana. Acá en Nehemías 9 dice, en el versículo 31, el profeta está hablando de lo que había acontecido siempre con el pueblo de Israel, que Dios lo libraba, los perdonaba, ellos parecía que les seguían y de repente se desviaban. Y una vez que estaban en el foso de la desesperación, clamaban y Dios por su misericordia los volvía a rescatar. Y acá en el versículo dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Si es que hay misericordia en este mundo, es por causa de Él, es porque Él es misericordioso. Ningún hombre merece la misericordia del Señor. Él la otorga porque Él es misericordioso, porque Él es el Dios de toda gracia y Él otorga misericordia. El problema es que el ser humano nunca va a saber, si es que nosotros, los que conocemos el Evangelio, no lo predicamos. Y como decía Esteban delante, es una tarea difícil, claro, decirle al hombre, no, el hombre está seguro en su cabeza que vale algo y merece algo, y si uno va y le dice, no, tú mereces el infierno, y tu valor es esto, ellos se van a sentir ofendidos. Pero en el fondo lo que nosotros estamos haciendo es proclamar lo que está escrito. ¿Cómo van a abrazar la verdad gloriosa de la misericordia del Señor si no saben primeramente que no la merecen? ¿Cómo lo pueden comprender? Entonces, hermanos, a mí me parece que nosotros solamente conocemos los bordes de sus caminos. Él es tremendamente grande. La música lo anuncia. Esta es la parte que más me gusta. No es que no me gusten las otras partes. La pregunta de la semana del día de hoy. ¿Misericordia o condescendencia? ¿Es lo mismo misericordia que condescendencia? Pregunta de la semana. Oye, antes de darles el pase, expliquemos a la gente qué es condescender. Condescender, según el diccionario, es acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y voluntad de alguien. O sea, en simple, respecto a lo que estamos hablando, condescendencia de Dios significaría que Dios cambia su forma de pensar, sus criterios de justicia, lo que Él cree correcto y bueno, por amor a los hombres, lo cambia para poder aceptar al hombre y para poder entregarle al hombre favor y misericordia. Entonces, ahora sí, entendiendo el concepto de condescendencia, hacemos la pregunta: ¿misericordia de Dios hacia el hombre es lo mismo que condescendencia? Disparen ustedes primero. Bajo ninguna circunstancia puede ser lo mismo, porque Dios no... El que Dios tenga misericordia, o sea, la Escritura dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Y la misericordia de Dios lo que genera es esperar. Dios anhela y espera que todos procedan al arrepentimiento. Y el hecho de que una persona viva cierta cantidad de años
es a causa de la misericordia de Dios que le está dando una oportunidad al hombre para arrepentirse. Dios viene, el hombre viene, nace, crece a causa de la misericordia de Dios y le permite, le da la oportunidad, ok, vas a vivir, no sé, 60, 70, 80, 40, 25, 30 años, la cantidad de años que sea. Y ese tiempo, el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse y Dios le está dando esa posibilidad. No es que a Dios no le importe lo que el hombre haga, cómo se comporte o cuál es su condición, y que da lo mismo, lo que habíamos dicho, que en paz descanse, o sea, en realidad da lo mismo que lo que el hombre sea, lo que el hombre haga durante esta vida, total, siempre va a ir a dar al cielo. Eso sería condescendencia, porque Dios no estaría actuando de una manera justa conforme a lo que Él ha dicho consigo mismo, que Él no va a tener por inocente al culpable. Y la Escritura también dice que el que no ha creído en Jesucristo no va a ser condenado, ya está condenado porque todos los hombres están condenados. Entonces la única posibilidad de salir de esa condenación es creyendo en Cristo. Y la expresión de la misericordia de Dios es ofrecerle al hombre la posibilidad de arrepentirse, es darle al hombre vida, lo que ya estoy redundando en lo que ya hemos dicho, la verdad, pero esto es lo que yo creo que es. No es que Dios permita que todo pase y que no hay problema y que todo va a ser perdonado, que si el hombre no se arrepiente y ha asesinado, ha hecho lo que sea, ha pensado mal, ha actuado mal, ha mentido, por más pequeñita que sea la mentira, ha mentido, ya se ha transformado y es un ser injusto delante de Dios. No es que Dios lo deja pasar y no hay problema. Si ese hombre no se arrepiente, va a terminar en el infierno. Es así de sencillo. Pero la misericordia de Dios es darle al hombre la oportunidad de que se arrepienta. El problema es que, tristemente, los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron arrepentirse. Esa es mi intervención. Vale, César. Jorge, respondiendo a la pregunta de la semana, ¿misericordia o condescendencia? No. Por ningún motivo es lo mismo. Condescendencia tiene que ver con quien recibe el favor. Misericordia tiene que ver con quien provee el favor. Es por causa de que Él es misericordioso que Él actúa con misericordia. Aunque el hombre no merezca su misericordia, Dios sigue siendo misericordioso. Por lo tanto, Él, por causa de sí mismo, Él permite que el hombre reciba misericordia. Es lo que decía el hermano César, que para mí es uno de los mejores ejemplos. El hombre vive toda su vida en pecado, toda su vida ofendiendo a Dios, todavía lejos de Dios. Y Dios aún así le extiende misericordia, no lo consume, pasan 10, 20, 30, 90 años. Y la persona está en el hospital prácticamente esperando morir. Y Dios va y lleva a un hijo de él, le predica el evangelio y lo alcanza. Vivió 90 años de pura misericordia por causa de él. Entonces no tiene nada que ver, hermano, no tiene nada que ver. Gracias. Sí, yo creo que a propósito de lo que hablábamos, la gran confusión se genera en esta idea instalada en la mente de los hombres de que merecen algo. Entonces, claro, la gente inclusive cree que merece que Dios le perdone, que merece que Dios le acepte y que merece que Dios le salve. Y esto es una mentira. Dios no va a dejar de ser Dios para salvar al hombre. Dios no va a dejar de ser santo por amor a los hombres. El amor de Dios es inescrutable, es imposible de profundizar y de comprender para nosotros. Pero hay algo que es, voy a decirlo así para que me entiendan, es algo más profundo, más intenso, que más define a Dios que el amor, que es su santidad. Dios es 3 veces santo. La Biblia usa ese énfasis respecto a la santidad de Dios, a diferencia del amor de Dios. Dios, no existe ningún texto bíblico que diga que Dios es amor, 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 pero sí existen textos bíblicos que dicen que Dios es santo, santo, santo. Porque el atributo de Dios que determina las otras es la santidad de Dios. Entonces, condescendencia significaría que Dios traicione su santidad y acepte y abrace al hombre pecador.
Y por ende, por ejemplo, al hombre que ha vivido toda una vida en pecado, que muere en sus pecados, Dios lo reciba en su santo reino. Que esta es la idea que está instalada en la gran mayoría de los seres humanos hoy día. O sea que Dios acepta al hombre tal cual es, y por eso todos los hombres descansan en los brazos de Dios. Eso es lo que la gran mayoría de la gente cree hoy en día. Esto es un engaño, esto es una mentira, esto es condescendencia. Esto Sí, no es el claro. evangelio de Jesucristo. Esto no es misericordia. Dios no va a dejar de ser Dios para salvar al hombre. El hombre experimentar, que no se arrepiente, que no está escondido en Jesucristo, va a experimentar el fulgor, la crueldad, la intensidad de la ira de Dios, el momento en que sale de este mundo, en que se enfrenta a la separación de su realidad natural, de este tabernáculo temporal llamado cuerpo, que es la muestra, como ya han dicho ustedes reiteradamente, la muestra de la misericordia de Dios. Este hombre va a experimentar, o esta mujer va a experimentar el fulgor de la ira, de la santidad y de la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la gloria del evangelio cristiano? Que en la obra de Jesucristo, Dios juzgó a Cristo en lugar de todo pecador que se arrepienta. Entonces nosotros por eso vamos a Salmo 85, que nos dice, ciertamente, versículo 9, ciertamente está su salvación, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Miren esto, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Este salmo es un salmo profético respecto a la muerte de Jesucristo en la cruz. En la cruz del Calvario, Dios concilia dos verdades que eran opuestas. La verdad de que el hombre merece el infierno y necesita ser condenado, y que la ira de Dios tiene que ser aplacada en el cuerpo del pecador. Esa es la verdad. Pero también concilia la misericordia, también concilia el amor que Dios tiene para con el alma perdida, y la profunda convicción que tiene de salvar al pecador. ¿Cómo Dios santo abraza a un hombre pecador? ¿Cómo Dios santo que en su justicia ha dispuesto y necesita consumir con su ira al pecador? ¿Cómo ese Dios abraza a un pecador porque lo ama? Bueno, lo que Dios hizo fue conciliar en Jesús este dilema, y lo que hizo fue consumir con su ira el cuerpo de su Hijo Santo, para que nosotros, los pecadores, que creyéramos en Jesucristo, recibiéramos el abrazo de su misericordia, el abrazo de su paz, el abrazo de su amor, sin mover ni una coma de su santidad. Porque cuando los acusadores del hombre y de Dios se paren frente a Dios a decirle, ¿perdonaste a un pecador?, Dios responde, él ya no es un pecador. Y el pecado que él tenía no fue castigado. Dios responde, lo castigué en el cuerpo de aquel que no merecía ser castigado, que es Jesús. Esa es la diferencia, y por eso es tan central la obra de Jesucristo. Por eso es tan medular el sacrificio de Cristo. Por eso nosotros predicamos la centralidad de la muerte de Jesucristo. Porque en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo, se concilia este dilema de Dios. En la muerte de Jesucristo, en la cruz del Calvario, se revela cómo un Dios santo puede abrazar por amor a un hombre pecador. César, ¿algo más que agregar respecto a la pregunta? No, hermano, yo creo que se dijo todo. No, es extraordinario. No sé, no sabría qué más realmente agregar. Oye, leamos algunos comentarios mientras tanto para ir cerrando. A ver, dame un segundo, es un tremendo comentario. Aquí vamos a ver si podemos ajustar algo. Así, a ver si podemos hacer algo ahí. Ya igual nos tapa. Dice, bendiciones para cada uno. En mi humilde opinión, creo que los extremos son los malos. Por un lado, se predica una misericordia que pasa por encima de la santidad y justicia de Dios, pero por otra parte hay una gran cantidad de supuesta sana doctrina que arrasan contra todos aquellos que no se encuadran a su hipersantidad. No actúan sin ninguna
perdón, no actúan sin ninguna misericordia, creo que quiere decir actúan sin ninguna misericordia. Claro. Cristo, al enfrentar a los religiosos de su tiempo, les recriminó el no actuar con misericordia. El Antiguo Testamento también nos muestra a los, en fin, quedó pendiente ahí. A ver, yo creo, entiendo lo que quiere decir, se llama Álvaro, perdón. Álvaro. Entiendo, yo no hablaría, no sé, no me gusta esta definición de extremos, yo hablaría de lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Y la Claro. Biblia nos enseña que el hombre está bajo la ira de Dios y que Dios tiene misericordia de ese hombre que está bajo su ira. Claro. Y la Biblia nos enseña, y quizás ahí es donde se genera estos excesos doctrinales, por decirlo de alguna forma, en que muchos de estos no comprenden a cabalidad lo que pasó en la muerte de Jesús. Porque en la cruz se concilia la justicia y la misericordia, la ira y el amor. En la cruz se resuelve esto. Entonces, aquel hombre que es pecador está bajo la ira de Dios, recibe misericordia mientras tanto, pero del momento que se arrepiente, el hombre está en un estatus diferente que es consecuencia de la muerte de Jesús, porque es puesto en el lugar de Jesús, por eso recibe el abrazo como hijo, aunque no es hijo, no era hijo, Dios lo adopta como un hijo, como su hijo, Jesús, y por lo tanto goza de los privilegios, de los atributos, de las bondades de pertenecer a la familia de Dios como hijo. Por eso Efesios 2 dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Por eso dice que Él es el primogénito de la nueva creación. Por eso la Escritura nos enseña que en Él no somos condenados, que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y en fin, y cientos de textos que hablan de que somos escondidos en Jesús, en la muerte de Él, y eso nos hace experimentar y gozar de los beneficios, de los atributos, de las bondades que significa ser hijo de Dios. Por eso nos llamamos, la Biblia nos llama hijos de Dios. Juan 1:12, al que cree y recibe le dio la potestad, el derecho legal de ser hecho hijo de Dios. Cuando se entiende, creo, en mi opinión al menos, la centralidad de la cruz, yo creo que se acaban esos excesos, se acaban eso. Yo hablaría más bien, Álvaro, perdón, de desequilibrios. Me gusta la idea de ser de excesos, de extremos, porque creo que el evangelio es absoluto, no es medio. El evangelio es absoluto, es una verdad extrema, innegociable, intransigente. Dios no negocia su verdad con el hombre, no negocia su verdad con nadie, porque Dios es Dios y es Señor, no necesita la aprobación de los hombres para implantar su verdad. Yo solamente quería decir, perdona, Esteban, No, dale. Cuando él parte con el tema de que los extremos son malos, mira, yo creo que ahí hay algo que no está bien. Porque Cristo dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. O sea, perdónenme, pero si hubo alguien que fue extremista, fue Jesucristo. Para él era o blanco o negro. De hecho, cuando tú hablas y dices que Dios es absoluto, o sea, él o se está con Dios o no se está con Dios. No hay un término medio que nosotros podríamos decir, no, si es que hay que tener un poquito de piedad. No, si creo que la mayor expresión de misericordia a los hombres de parte de los hijos de Dios es avisarles y decirles, oye, ustedes están condenados. Sí. Si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Por favor, se lo podemos decir con lágrimas, se lo podemos decir con gritos, como sea. Rogando, claro, pero esa es la mayor expresión de misericordia que puede tener un hijo de Dios frente a un hombre que está en tiniebla, es decirle, oye, estás condenado, te vas a ir al infierno. Por favor, arrepiéntete, porque si no, tu eternidad va a ser terrible. Sí. Sí. Mira, César, eso es dramático, porque tú lo dices con mucha convicción y en lo personal me genera pesar. Empatizo mucho con esto, porque efectivamente Dios se ha preocupado de que los hombres oigan la verdad del Evangelio. El hombre es inexcusable, inclusive se ha revelado por medio de las cosas creadas. Pero inclusive nosotros en Occidente, ninguno de nosotros, muy pocos podrían decir que no saben que el hombre, que Jesús murió en la cruz del Calvario y que el hombre está perdido y que necesita arrepentirse. No creen, lo rechazan, sí, eso sí. Correcto. Pero hay que explicar algo. Que el hombre rechace la verdad de Dios no hace que la verdad de Dios no sea verdad. De la misma forma en que que el ciego puede decir que el sol no existe por el hecho que no la ve, no hace que el sol no exista. De la misma forma
que yo pueda rechazar la ley de gravedad no hace que pueda volar. Si yo creo que la ley de gravedad no existe y me tiro de un 8º piso, voy a conocer la ley de gravedad. ¿Me entiendes? Y la voy a conocer desde un 8º piso de forma fatal. Es exactamente lo mismo que el ser humano, como muchos seres humanos se enfrentan a la muerte. Yo he seguido muertes ahora, han muerto harta gente y hay harta gente pública y conocida que ha experimentado situaciones o que está experimentando situaciones de luto, de muerte o enfermedad mortales, digamos. Y a veces yo escucho de ellos y algunos dicen, no, yo estoy preparado para morir. Y yo los miro y les digo, no están preparados para morir. Qué terrible, sí. Yo no tengo temor a la muerte. No, témanle a la muerte. Si no están en Cristo, teman a la muerte. Porque es terrible, los va a consumir. No importa si lo aceptan o no, si lo creen o no, los va a consumir. Si no importa si creen o no, la realidad espiritual de su condición no depende de si creen o no. Dios no depende de si el hombre cree o no. Del momento que cierre sus ojos en este mundo, si no está en Cristo, los va a abrir en la condenación eterna, donde ya no hay misericordia, donde hay solo justicia. Oye, sigamos leyendo comentarios porque el tiempo pasa. Dice, no es lo mismo, Vanessa Tascón dice, no es lo mismo misericordia que condescendencia porque Dios no cambia y Él es un Dios justo. Los religiosos pintan a Dios como condescendiente para vivir su vida en obras muertas así es. La religión pone a Dios, como un Dios condescendiente, como que Dios te va a perdonar igual. Vive como quieras, te va a perdonar igual. No importa. Te ama más de lo que ama su santidad. Lo dicen así, pero esto es esencialmente lo que deriva de muchas de las enseñanzas que gobiernan hoy en día. Evelyn Muñoz dice, es que finalmente la condescendencia es una característica de alguien que está caído, apartado de Dios y esclavo del pecado. Pero Dios jamás podría ser condescendiente porque sería contrario a su santidad. La misericordia es propia de un Dios santo. Por eso un ser humano en tinieblas jamás podría mostrar la misericordia que es propia de Dios. Así es. Acuérdense, misericordia es no dar al hombre lo que merece. Y mira, Evelyn abre un punto que ya no se nos fue el tiempo, no lo vamos a alcanzar a hablar hoy día, pero que tiene que ver con cómo los cristianos fuimos llamados a ser misericordiosos. Porque recibimos misericordia, nosotros fuimos llamados a dar misericordia. Y misericordia es no dar al hombre lo que se merece. O sea, para nosotros los cristianos, perdonar debiese ser un ejercicio natural. Aunque tengamos razón, aunque la acusación sea injusta, aunque el otro que nos ha ofendido merezca nuestro castigo, nuestro repudio, Dios nos dice, perdónalo, ten misericordia. ¿Por qué? Porque tú la recibiste. Tú sabes lo que es la misericordia, porque tú la recibiste. Oiga, Angelito Osorio, deudor de empanadas, buenos días, qué gusto verlo. Buenos días, Oye, la mejor empanada de vida alemana. Sí. Dicen, porque yo todavía no la he podido probar, pero dicen que son las mejores. Pero vamos a mandar a alguien, Ángel, pronto a probar empanadas. Ya, se va a comer todas y nos va a traer unas pocas, dijo. Vamos a mandar un embajador de catador de empanadas. Oye, por favor, ojalá sea un jueves a las 9:30 y hagamos un programa, vamos a mandar un embajador para allá a ver si lo podemos conectar en alguna señal un jueves a las 9:30 y cumplir por fin esa deuda de empanadas. Oye, la gente que se está sumando no tiene idea que es un chiste interno, estimados amigos. Sí. Ángel hace las mejores empanadas ahí en la zona central y se la hemos sacado en cara todas estas temporadas, todo este año al menos. La temporada de las empanadas. Angelito, Dios te bendiga, qué gusto verte, como siempre, un fiel seguidor nuestro. Vamos, avancemos, el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Mándame al catador, dice, mira, ya va el catador, vamos a mandar a alguien para catar. Ya llegará. Oye, el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Vamos con el video de la semana mientras... Ya. ¿Lo subo? Un segundo. El video de la semana en Metanoia TV. Tell my boys when they were growing up, if we are strong, it's to help those who are weak. If we are wealthy, and in America we are wealthy, it is to help those who have no such benefit.
And if we have good minds, it's to use those minds for those who never had the privilege of study. Privilege drives us, knowing that we will give an account for that privilege. And so we seek to make ourselves the best men possible, the best women possible, to take every gift that's been given to us, to discipline ourselves for the purpose of godliness, to heighten our intellect, to heighten our spiritual discernment, to do everything we can so that we can lay it at His feet, so that He can use it, so that He can wear us out. Ese fue el video de la semana. El video de la semana en Metanoia TV. Oye, interesante. Bueno, Paul Washer siempre aportando videos para nuestro catálogo. Paul Washer lo que dice, para la gente, no sé si alcanzaron a leer todos, pero esencialmente dice, si es que nosotros hemos recibido privilegios, estos privilegios nos hacen responsables frente a Dios. Si tú eres rico, esa riqueza es un privilegio que Dios te ha dado para Él. Si tú eres sabio, estudiaste más que los demás, es para aportar y apoyar a aquellos que no han podido hacerlo. Si tu mente es más despierta, es más ávida que aquellos que otros, tienes una responsabilidad de servir a los que no. Eso es lo que dicen, porque Angelito dice que no se lee, sí, es que era un poco chico los subtítulos. Pero esencialmente lo que plantea es algo que personalmente, y lo hemos conversado internamente también, nos tiene muy persuadidos. No estamos del todo conscientes los cristianos de cuán responsables somos como generación por todos los privilegios que Dios nos ha concedido. Debemos poder crecer profundamente en esta conciencia, porque y íntimamente ligado con lo que estamos hablando, la misericordia de Dios nos hace responsables. Exacto. O sea, si Dios en su misericordia nos ha permitido, por ejemplo, nosotros acceder a medios, a tecnología, a recursos, bueno, tenemos que encargar y desgastarnos asegurar que esos privilegios, que esos medios, que esos recursos, que esa tecnología, que, en fin, todo lo que Dios nos ha concedido, sean puestos al servicio de otros que no tienen acceso a eso y puestos al servicio de las causas piadosas del Evangelio de Jesucristo. Si Dios me ha concedido recursos, yo tengo que asegurar de que esos recursos giren en torno y estén destinados primordial y esencialmente a fines piadosos. No estoy hablando de solidaridad exclusivamente, de regalar, no, puede ser, puede que no. Que el propósito de los recursos que Dios me ha concedido tengan propósitos piadosos. No mi autosatisfacción, no mi gloria, no mis lujos, en fin, objetivos piadosos. Si Dios me ha concedido educación, por ejemplo, mejor que otros, ¿cómo yo aseguro que esa educación, del privilegio de poder acceder a esa educación, esté puesta al servicio de objetivos piadosos de otros que no accedieron a esa, que no tuvieron el privilegio de acceder a esa educación? César. Totalmente de acuerdo. Dios nos ha, a los hijos de Dios, el Señor nos ha otorgado muchísimas cosas, no nos ha otorgado pocas cosas, nos ha otorgado entendimiento, nos ha otorgado comprensión, nos ha otorgado capacidades, y todas estas cosas tienen que ir para su servicio. Ahora, confundimos también el tema de que decimos, porque pensamos que servicio al Señor es única y exclusivamente el desarrollo ministerial dentro de la iglesia. Y servir al Señor es yo soy ingeniero, por decir una cosa, es en esa labor que yo tengo, hacerla lo mejor posible para la gloria del Señor. Y si soy ingeniero y entiendo, tengo que predicar el Evangelio, pero mi mayor servicio es hacer lo mejor posible con lo que yo tengo y expresar misericordia con eso. ¿Cachai? Eso, o sea, yo tengo que servir al Señor en aquello. Pongamos de ejemplo a nuestro querido amigo Ángel. Ángel hace empanadas y él hace las mejores empanadas que él entiende que tiene que hacer. Y él le ofrece a una persona un servicio, viene y le ofrece una empanada y se la da y Ángel sabe que él dedicó su mejor esfuerzo, su mejor tiempo, todo su trabajo para que esa persona se coma la empanada más rica que puede comerse. Eso es
también expresar misericordia y que nosotros somos responsables de desarrollar lo mejor posible lo que hacemos. Eso quería decir. Jorge, Sí, le quedan bueno. como 5 segundos. Se entró. Sí, oye, el tiempo nos está pillando. Jorgito está de vuelta. ¿Algo que agregar respecto al video de la semana? No sé si lo alcanzaste a ver. Sí, no sé si lo alcanzó a ver. No, tranquilo. Ya. Yo Oye, solamente bueno, puedo decir que el programa... Perdón, Jorge, te interrumpí, dale. No, que desapareció un poco porque estamos en un programa en vivo y a veces ocurren estas cosas. Sí, no te preocupes, se entiende. Así es la televisión en vivo y en directo. Oye, esta conversación se generó en el pasado. Una vez Martín Lutero, un zapatero, le pregunta, Martín dice, ¿qué puedo hacer yo? Perdón, creo que no fue Martín Lutero, fue Charles Spurgeon en esta historia. Le dice, ¿qué puedo hacer yo si yo no fui llamado a predicar? Y le responde, o Lutero o Spurgeon, le responde, haz los mejores zapatos posibles y véndelos al precio justo y sirve al Señor. Y eso es algo que a veces nos cuesta, porque mucha gente en tiempo actual está convencido que la única forma, como tú bien decías, César, de servir a Dios es siempre predicando. Que la única forma es predicar y servir en una iglesia, en fin. Pero muchas personas, no todos fueron llamados a ejercer un rol ministerial. Ahora, perdón, todos debemos predicar el evangelio en nuestros entornos al menos. Eso sí, eso es transversal a todos. Pero no todos fueron llamados a un rol ministerial. Y por lo tanto, en aquello en que fuimos llamados, el ingeniero a ser el mejor ingeniero más recto posible, a compartir el evangelio en todo su entorno y a servir al Señor en eso, el zapatero haciendo sus zapatos, el que cocina, el que cocina, que cocine, que haga la mejor cocina posible y así, en fin, el que tiene un negocio, que lo atienda de mejor forma, que atiende el mejor servicio posible, al precio más justo posible. Y esta es la forma de servir al Señor. Muchachos, el tiempo pasa más rápido de lo que quisiéramos. Jorgito, usted fue el último. Despídase, 30 segundos. Sí, solo añadir a lo que estás diciendo tú, que si tú eres un zapatero, hazlo lo mejor posible para la gloria del Señor y predica mientras haces los zapatos. Amigos, hermanos, un abrazo grande, que el Señor les bendiga. Realmente pasa rápido el tiempo en este programa. Así que, bueno, solo dejarlos invitados a que nos sigan acompañando, a que compartan el material y si es que nos sigan por acá, ahí, Hurtas do Evangelio y a Jorge, sí, ahí estamos. Y el mío personal, si de repente quieren comentar, ahí nosotros igual estamos subiendo videos, así que solo esto. Un abrazo grande, chao. César. Amigos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guíe, les dirige, esperamos que haya sido de edificación y ya saben, nos pueden encontrar en todas las plataformas de Metanoia TV, en el WhatsApp, en el canal del WhatsApp, en Instagram, todo lo que tiene que ver con Metanoia TV, ahí nos pueden ubicar y bueno, si es que alguna vez me quieren escribir algo, ahí está. Al otro lado. Ahí está mi red. Que el Señor les bendiga. Bueno, estimados amigos, gracias a todos y a cada uno de ustedes por acompañarnos en este nuevo capítulo. El tiempo pasa, como ya lo han dicho, más rápido de lo que quisiéramos. Gracias a los medios de comunicación asociados que nos permiten sacar esta señal. Gracias a todos los que aportan y apoyan el trabajo de la predicación del Evangelio de Fundación Metanoia. Les dejamos con un video para que se hagan socios y contribuyan a este tipo de contenido y a los muchos otros más que Fundación Metanoia prepara y elabora para defender y promover el Evangelio de Jesucristo en nuestra generación. Dios les bendiga. Nos vemos el otro jueves a las 9:30, si Dios así lo permite. Chao. ¿Qué significa ser luz? La luz aniquila todo rastro de tinieblas. Cuando enciendes la luz, las tinieblas retroceden y la luz gobierna. Cuando hay tinieblas, nadie ve quién eres ni qué haces. La luz avanza rápido, muy rápido. Cuando llega la luz, todo queda expuesto. Solo con luz puedes ver el camino. Sin luz, te caes, te duele, te golpeas, te pierdes y te condenas. Por eso, en Fundación Metanoia, amamos la luz, porque la luz cambia a las personas. Metanoia es luz. ¿Quieres ser luz junto a nosotros? Hazte socio. Fundación Metanoia.